Muchas gracias por la invitación. El tema para el que me han invitado a hablar sería las crisis fisiológicas de la vida. Si hablamos de crisis fisiológicas, quiere decir que hay también unas crisis patológicas, es decir, que hay algunas situaciones por las cuales todos tenemos que pasar, que sería como pues, uno tiene que pegar el estirón puberal, uno tiene que pasar la varicela, uno tiene que hacer determinadas cosas que, aun teniendo, pues pudiendo ser un poco traumáticas, pero forman parte de la vida y nos llevan a la vida adulta de una forma completamente normal y correcta. Por el contrario, hay unas crisis que son patológicas en las cuales no vamos a entrar. Serían cuando una persona ha hecho una metedura de pata gorda, por ejemplo, pues una infidelidad, por ejemplo, sea en una vocación al celibato, sea en el matrimonio, una infidelidad y lo que eso conduce es a una crisis patológica, que no es lo que nosotros vamos a abordar. Entonces, a ver si consigo poner la pizarra y colocar el link claro, no me deja porque probablemente no sea el anfitrión a lo mejor y por eso no me deja poner el link. Entonces lo que haré será ponerlo en el chat. Esto. Entonces, a ver, eco. Ahora sí, bien. Pues en el chat veréis el link donde he cargado varios artículos que os pueden servir para profundizar, que le interese profundizar un poco más en algunas de las cosas que voy a hablar. El principal artículo que he colgado en el que me voy a servir es uno que se llama Acompañar a construir la identidad vocacional a través de la dirección espiritual. Varios de los artículos que he puesto están dirigidos especialmente a sacerdotes, eh, formación de sacerdotes, pero me parece que mutatis mutandis se pueden aplicar a otras vocaciones dentro de la Iglesia. Y en ese artículo que he dicho se habla tanto de la construcción de la identidad, lo empecé a pensar más o menos a raíz de la carta del prelado del Opus Dei sobre la identidad vocacional, y habla de las distintas crisis que se pueden encontrar a lo largo de la vida, desde una vocación reciente hasta una persona ya un poquito mayor, ¿no? Aquí vamos a hablar especialmente de las vocaciones al celibato, no de otras vocaciones matrimoniales. Pero nos podemos servir de las características de la vocación matrimonial y en concreto de un segundo artículo que he colgado que es de Mariolina Cheriotti Miliarese, una neuropsiquiatra italiana que tiene varios libros traducidos. Y en una ocasión, en una conferencia, le escuché que buena parte de los problemas que hay en el matrimonio, de las crisis que hay en el matrimonio, se deberían a que se confunden las crisis fisiológicas con las crisis patológicas. Es decir, que cuando una pareja dice, uy, es que tienes algo que no me gusta. Mm, es que me di cuenta de que me casé contigo, en nuestro caso, que me incorporé a esta vocación con unas expectativas y veo que las expectativas se han frustrado. Y hay gente que con eso entra en crisis y dice, "Ah, bueno, pues entonces como estaba engañado, no por nadie, sino porque no tenía toda la información, lo que hago es dejar la vocación aparte. No, no, no. Espera, que esto es una cosa que puede enriquecer tu vocación, que puede enriquecer tu matrimonio, que puede enriquecer tu entrega a Dios. Eh, Porque según esta neuropsiquiatra, en el artículo que he cargado, hay tres etapas en la vida matrimonial que mutatis mutandis la podríamos aprovechar también para la vida de entrega a Dios en el celibato, en todas las formas de celibato que hay. Hay una primera que sería la fase de idealización, en la cual pues, los dos tortolitos enamorados piensan que es maravilloso, que están como deslumbrados al ver lo bien que están con la otra persona, lo que les completa, lo que les aporta, lo que les ayuda, lo a gusto que están. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que ese deslumbramiento se apaga. Según los expertos, se ha estudiado incluso en psicología. El enamoramiento dura entre 6 y 18 meses de media. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que la luz se hace ya un poquitín más aceptable y los ojos empiezan a ver con más objetividad y realismo. De manera que aquello que me parecía fantástico, maravilloso y que no tiene defectos y que vamos a ser felices toda nuestra vida, me di cuenta
de que me he casado con una persona que tiene también sus limitaciones, sus defectos. A nivel institucional, esto se puede ver también porque cuando uno entra joven, con ánimo, con ímpetu, sin experiencia de la vida, en un ambiente que lógicamente le acoge, le ayuda, no le pone por delante todas las dificultades, esa persona puede pensar, "Ah, pues todo es maravilloso y qué bueno es toda la gente", y luego llega la realidad, la crisis. La tercera fase que pone la Cheriot Miliarese es la fase de reorganización, en la cual el marido, la esposa o bien una persona con su institución tiene que llegar a nuevos pactos, a nuevas formas de vivir la vocación, bien vivida desde dentro, sin bajar el nivel de exigencia, pero que a mí me ayuden a llevar esta vocación de manera que me enriquezca, no solamente desde el punto de vista sobrenatural, es decir, que rece más, que gane el sentido de la filiación divina, que gane en virtudes, sino también que humanamente me ayude a ser mejor persona. Esto, claro, es muy importante. En ocasiones, yo tenía alguna experiencia en dirección espiritual de alguien que me dice, yo es que cuanto mejor vivo mi vocación, más me destruyo como persona. Pues en ese caso hay un problema. O tu vocación no es una vocación divina, porque lo divino construye y eleva lo humano, o bien, que es lo más probable, es más, es lo que me he encontrado en el 100% de los casos, tú no estás viviendo la vocación del modo adaptado a tus circunstancias actuales. En algunas ocasiones, muy poquitas, dentro de esto es que no tenían idoneidad para vivir la vocación. En la mayor parte de los casos es que la persona se estaba haciendo una exigencia para la cual no estaba preparada y que no era necesario, porque el crecimiento de la vocación tiene que ser gradual, progresivo, no podemos ir como un bulldozer a arrasar por todo, sino que, oye, tenemos una larga vida por delante, algunos más larga que otra, pero todavía nos queda tiempo para luchar. En otras ocasiones no era la persona la que se exigía, sino que eran las personas que le acompañaban, directores superiores, formadores, director espiritual, que intentaba ir en quinta y acelerar al máximo el acelerador y no respetaba los tiempos y la naturaleza. Bien, por lo tanto, ahí tenemos dos, digamos, dos marcos teóricos desde los cuales me voy a basar. El tercer punto que me gustaría aclarar sería el concepto de crisis, porque después de una clase como esta, uno de los asistentes se me acercó al final y me dijo, oiga, usted ha dicho que hay crisis fisiológicas por las que todos tenemos que pasar. Yo llevo ya 15 años viviendo la vocación y nunca me he replanteado si dejar la vocación o no. Eso quiere decir que nunca he estado en crisis, esto quiere decir que no he ido creciendo, esto quiere decir que pues no, no, no. Una crisis no quiere decir replantearte tu vocación. Si sigo adelante o me salgo. Si sigo adelante con mi mujer o me busco otra, o me separo, me divorcio, o lo que sea. No, no, estamos hablando de cosas distintas. Una crisis, en el sentido etimológico, sería un momento de cambio. Sería un momento en el cual el modo precedente de pensar, de sentir y de actuar, atención, tres cosas, tres niveles de pensar, la cabeza, de pensar, de sentir el corazón y de actuar la voluntad, veo que ya no me sirven. Porque está funcionando muy bien, recuerdo un joven seminarista que le estaban insistiendo mucho para que no fuese tan perfeccionista, tan agobión, tan amarrón. Y él sufría porque decía, es que gracias a esto yo he conseguido sacar buenos resultados en el colegio, sacar una universidad, estar aquí perseverando en mi educación durante unos cuantos tiempos, durante unos cuantos años, ojo, con un ambiente adverso entre parte de mis familiares, parte de mis amigos, todo eso gracias a una fuerza de voluntad potente. Me levanto todos los días por la mañana, hago mi horario y ahora me dices que eso no sirve para nada. Es más, que eso es algo negativo para mí. Hubo que explicarle con paciencia que no, 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 que lo que se trataba no era que renunciase a eso que él valoraba y que efectivamente le había sido una gran utilidad. De lo que se trataba es que tenía que ampliar sus herramientas.
Porque si tu ámbito de herramientas es muy pequeño, ocurre lo que un famoso psicólogo, Abraham Maslow, decía: cuando tu única herramienta es un martillo, tratarás tus problemas como si fuesen clavos, que era precisamente lo que le estaba pasando a este chico, que cuando había que levantarse por la mañana temprano, a fuerza de voluntad y se levantaba. Cuando había que hacer un encargo, lo levantaba. Cuando había que rezar sin ganas, rezaba. Pero llegaba un momento en el que se estaba agotando. Y además estaba agotando a los que estaban a su alrededor, porque intentaban ver ese mismo ritmo y esa misma fuerza de voluntad entre otros que tenían otra forma distinta de ver la vida. Por lo tanto, ese modo de pensar, de sentir y de actuar resulta que ya no resulta adaptativo y es necesario modificarlo o encontrar otros nuevos. Ese es el sentido de una crisis. Crisis que aparecen en cualquier momento. Romano Guardini, en otro libro que recomiendo, que es Las etapas de la vida, dice que la primera crisis es el nacimiento, cuando uno deja de estar calentito en el útero materno, con todo un ambiente perfectamente controlado, pequeñito, y, ¡baf! Y de repente el mundo, las luces, la lámpara de la sala operatoria, el obstetra, la madre, la sangre, tal, mejor me meto dentro otra vez en el vientre de mi madre, ¿quién me ha mandado salir? Bien, y a partir de ahí vienen otras muchas crisis. La principal es la más conocida, la crisis adolescente. En el artículo que he dicho que voy a seguir, yo comparo la vida vocacional con la vida biológica, en el sentido de que habría una etapa inicial que podríamos llamar infantil, es decir, cuando el chico, la vocación reciente, está en fase de vocación inicial y su forma de funcionar la podríamos comparar con la de un niño bueno, pues una persona que está en la formación inicial, pues vosotros que vivís la vocación, decidme cómo me tengo que portar. Vosotros sois los que sabéis, los que tenéis más edad, los buenos, etcétera. Llegaría una fase de crisis adolescente, que es aquella en la cual yo me replanteo aquellas cosas que, que hasta ahora me he estado creyendo porque necesito hacerlas propias. Porque un niño bueno está bien cuando tiene 8 o 10 años, pero cuando tiene 40 el niño bueno no funciona. Y de hecho, las crisis vocacionales más fuertes que he visto ha sido cuando a alguien se le ha juntado la crisis de los 40 años, que veremos más adelante, con la crisis adolescente. Porque fue un niño bueno, una vocación reciente buena, y a todo fue diciendo que sí, que es muy bueno, siempre y cuando sea una cosa pensada, sea una cosa incorporada, sea una cosa que lo haces no porque otro te lo dice, sino porque tú te quieres fiar de ese que te lo dice y lo has hecho propio, y entonces ya renuncias, justo porque lo has hecho propio, renuncias: "Ah, que yo te hice caso", y bueno, te hice caso, pero y tú no pensaste y no te diste cuenta que eres quien mejor te conoce, que había estos problemas, estos inconvenientes. Bien, y luego hay otras crisis, que son las que nos vamos a centrar ahora, en la edad madura, podríamos decir. ¿Dónde nos vamos a limitar? Pues las crisis fisiológicas, la edad adulta. Pues nos podríamos poner entre que termina en ámbito de una vocación de entrega a Dios en el celibato, entre el final de la vida de la formación inicial, pongamos alrededor de los 25, si quieres 30 años, y la jubilación alrededor de los 65, 70 años, etcétera. Entonces, en todo ese rango de edad hay una serie de crisis a las que uno se tiene que enfrentar. Vamos a empezar por el principio, por la primera. Una de las primeras crisis a las que uno se tiene que enfrentar en esta edad es la crisis de la compatibilización trabajo-familia. Ah, pero estos son los padres y las madres, especialmente las madres de familia. Digo, sí, pero es que yo digo que el marco de familia sirve mucho para el marco de la vocación de entrega a Dios. Porque no solamente la madre de familia, la mujer casada que lleva 2, 3 años, tiene que decidir si tengo o cuándo más hijos, si los distancio, si dejo el trabajo, si reduzco la jornada, etcétera. Eso es una cosa normal, y el padre también, no solamente la madre. El padre vale que no tiene los hijos, pero tiene que dedicarles tiempo y no puede estar llegando a casa a las 10 o 11 de la noche. Pues bien, sería... aquí el problema es que entra en conflicto las grandes decisiones que uno ha tomado en su vida.
yo me he querido casar para formar un hogar cristiano, con yo me he querido dar a Dios para sacar adelante una labor apostólica, que es la misión que está en relación con la vocación que yo he elegido porque me he sentido llamado a Dios. Y entonces, así como el padre de familia puede sentir mi mujer, por no decir mis hijos, son un freno para mi desarrollo profesional. Es decir, si yo no me hubiese casado con esta mujer, yo ahora mismo sería el presidente general, yo ahora mismo sería el catedrático, yo ahora mismo sería él, porque el ritmo que ella me impone me obliga a o entra en crisis el matrimonio o me frena. Esto mismo ocurre también en muchas vocaciones de entrega a Dios de personas que tienen profesiones varias y se dan cuenta que, vale, que sí, que yo me he entregado a Dios, en el caso sea pues, una vocación em, de entrega al mundo, por ejemplo, y teniendo un trabajo profesional, y veo que las actividades y los encargos y el dar formación y la disponibilidad de moverme y el tener que dedicar tiempo a atender espiritualmente a otras personas, está haciendo que yo no crezca todo lo que podría. Pues fantástico. Aquí tienes una crisis fisiológica, al menos para todo tipo de persona que tenga esa intención, y es muy bueno, está muy enamorado de la propia profesión, pero ahí entran los motivos. O sea, eso ayuda a replantear profundamente qué es lo principal en mi vida. Pero no quiere decir que es lo principal, que una cosa sea un fin y otra cosa el medio. No, no, no. Están las dos cosas alineadas. Simplemente yo tengo que decidir qué es. Y esto es algo que frecuentemente encuentro en una persona que se ha dedicado a Dios. En teoría, puede estar muy claro desde el principio. En la práctica, cuando uno se encuentra, ay, es que si tuviese un par de horas más al día, eh, podría llegar más lejos. Incluso podríamos concretar un poco más. ¿Qué tal si la persona dice "Es que esas 2 horas que yo dedico son cosas que humanamente rentan muy poco"? Es decir, que escucho siempre a las personas con las mismas historias, que estoy ayudando a personas que crecen poco, que me dedico, bueno, tantas labores apostólicas que hay, pues para algunas que sean más de estar con gente joven y esto me sabe a poco, porque, y aquí viene, o sea, estoy con una gran proyección profesional en mi empresa y cuando llego, pues estoy haciendo cosas que son pequeñitas. Volvamos otra vez a una buena familia cristiana. Cuando el padre es médico, abogado, ingeniero, ha estado haciendo gestiones de las cuales dependen el trabajo de decenas de personas, la vida de otras personas, unas grandes cantidades de dinero, y el hijo le dice cuando llega a casa, papá, que es que fulanito se ha metido conmigo y estoy muy triste. El padre que llega de ese nivel de preocupaciones, el hijo le dice, hoy me he caído y me he rozado el brazo, claramente, objetivamente, no tiene ninguna importancia, pero tiene importancia para el hijo. Y por lo tanto es necesario que una persona que tenga especialmente ese tipo de trabajos más brillantes, que sea capaz de hacer un auténtico reset en su cabeza para poner la cabeza y el corazón en aquellas cosas que tienen, aunque sean más sencillas. Y aquí entramos en una virtud fundamental para alguien que quiera entregarse a Dios y a tareas apostólicas, que es la humildad, que es a la vez que uno quiere desarrollar los talentos, está dispuesto a no desarrollar algunos talentos que Dios no quiere que desarrolle. Y es muy sencillo decir que Dios no lo quiere, lo que pasa es que Dios utiliza mediaciones humanas y esas mediaciones humanas pues puede ser la institución, pueden ser los directores, puede ser el superior, puede ser las circunstancias de la vida, etcétera, etcétera. Por decir una última cosa sobre el trabajo profesional y en cuanto, por así decir, fuente de crisis profesional, de crisis vocacionales, puede darse también el caso de personas que hayan renunciado hablando siempre de cristianos en medio del mundo con un trabajo profesional, que hayan renunciado a la trayectoria profesional que ellos habían pensado, o sea, a la carrera universitaria que hubiesen hecho, a los sueños que tenían de tener un trabajo, y
pasar uno, no, para estar en otro trabajo que quizás socialmente sea más humilde, por poner un ejemplo muy concreto. Uno es abogado, ingeniero médico y por motivos apostólicos decide dedicarse a una labor de enseñanza que socialmente es más humilde. Bien, pasa el tiempo, pasan 5 o 10 años y la persona dice, esto me temo que no es lo mío. O pasa 1 o 2 años. En estos casos es importante dejar a la persona, y aquí ya me refería no solamente a la propia persona, que tiene que ser sincera y decirle también las dificultades, y a la vez darse la oportunidad de crecer. A lo mejor yo tenía talentos que no crezco, que no conocía y que ahora voy a desarrollar. Talentos pedagógicos, talentos de estar con gente, talentos de... eh, ok, por un lado lo voy a intentar, pero si veo que no, estar siempre dispuesto a que esa persona pueda recanalizar profesionalmente en otra dirección. ¿Por qué? Porque si no, hay un riesgo alto y una experiencia de que, de hecho, ocurre, de entrar en cortocircuito. De decir, como yo cambié mi tarea profesional por otra que servía más por motivos apostólicos y eso no ha salido bien, la culpa es o de la vocación, o de la institución, o de los directores que me lo dijeron. Entonces, hay que estar atentos a cómo van estas personas que cambian de profesión, especialmente cuando ha sido un viraje importante, de manera que si es necesario puedan reincorporarse, puedan cambiar, pero y sobre todo, a veces será más posible, a veces menos, sobre todo que integren, es decir, yo he hecho un sacrificio por Dios, yo he hecho un sacrificio por las almas. Y última, dije que era la última, pero ahora esta sí que va a ser la última. En varios países donde he tenido ocasión de dar algunas clases, me he encontrado un fenómeno muy curioso para algunos. Y es que personas que habían tenido carreras, por así decir, técnicas, exitosas, las habían dejado para dedicarse a labores, a estudiar psicología o a dedicarse a coaching o cosas parecidas. Me decía, oye, fíjate, incluso personas que iban muy bien, ¿qué te parece? Me parece fantástico, me parece absolutamente normal que una persona, con todo mi respeto para los ingenieros, que nada en contra, pero que una persona diga, yo estoy muy bien con esta empresa y con mis planos y con mi... Pero creo que compatibilizará mejor con mi vocación de ayudar a otras personas que en lugar de estar diseñando tornillos, esté ayudando a otras personas a la vez a través de labores de coaching desde el punto de vista profesional, no solamente de acompañamiento espiritual, que también lo hago. Varias personas de este tipo, una cantidad no pequeña, cuando han dicho, pues estudio psicología para formarme bien, monto una empresa, un negocio, una clínica, etcétera. Eso me parece una cosa muy bonita para quien Dios le llame, para quien lo vea, para quien le guste. Evidentemente no es para todos, de cómo la vocación de entrega a Dios y de servicio a los demás puede acabar reconfigurando la vocación profesional. Me parece que en parte de estas personas que han hecho el cambio de médico a profesor, etcétera, podría ocurrir otra cosa. Pero atención, podría no ocurrir y la decisión que se tomó con 20 años quizás no rige ahora. Bien, damos un paso adelante y entramos en otra crisis fisiológica, que sería la crisis mm, de tirar para adelante de la vida espiritual. Es decir, la vida espiritual tiene también sus etapas, ¿no? Está los famosos 3 estadios de la vida interior, con sus 3 formas correspondientes de hacer oración, etcétera. Pues bien, hay que adaptar también el modo de rezar a la edad que tiene cada uno. Del mismo modo que el modo de tratar a mi padre, mi madre, mis hermanos, a mis amigos, no es el mismo cuando tengo 50 años que cuando tenía 30. Claramente hay un cambio, hay un viraje. Pues por ese mismo motivo, el modo de tratar a Dios no puede ser igual. Tiene que evolucionar. Y desgraciadamente, en muchas personas que han tenido una verdadera vida espiritual, precisamente porque no han estado abiertos a que esa vida espiritual tenía también que evolucionar, que no quiere decir cambiar radicalmente, se han quedado con una vida espiritual muy pobre. Ante esas personas con vida espiritual muy pobres, eh, se les suele recomendar que amplíen
sus conocimientos, también desde el punto de vista teórico, para mejorar, para profundizar en su vida espiritual. Hay varios libros, yo suelo recomendar de Jacques Philippe, La oración Camino de Amor, y de Manuel Ordeig, Deslumbrados por el amor de Dios. Hay otros muchos más que ayudan para hacer ese cambio, para encontrar luces nuevas, modos nuevos de amar a Dios. Son dos libros escritos no ya para principiantes en la oración, sino para personas que han estado durante un tiempo recorriendo vida de oración y en una vida de entrega a Dios, y que en un momento dado están como cansados, como que no terminan de encontrarse, etcétera. Otro libro de Damián Piedra, Piedrafita, me parece, o algo parecido, es la segunda conversión, que es un concepto muy importante en la vida espiritual, que es cuando no hay grandes cosas, no es ya esas conversiones constantes que todos tenemos que hacer, sino que es el momento de decir, esta vocación, estoy un poco gastado, ¿no? Como las cosas, como los neumáticos del coche que se consumen y parece que no, que va bien, pero hasta que un día te pillas un charco y te patina, o un obstáculo y revienta la cámara. ¿Por qué? Porque el obstáculo era grande. No, porque es que la rueda se estaba gastando y es conveniente cambiarla. Pues bien, también a veces es conveniente cambiar nuestra vida espiritual o ajustarla, por lo menos. En ese sentido, he cargado otro texto de René Voillon, que el Papa Francisco ha recomendado varias veces en Ángelus y en encuentros con distintas personas. Ese texto se llama La segunda llamada. Leo solamente un trocito, son 6 u 8 folios, pero me parece muy bonito. Dice, el riesgo de la duración para nosotros, este era fundador de una pequeña institución, como para toda empresa humana, es el de un cierto desgaste del ideal perseguido y del esfuerzo hecho para realizarlo. Desgaste que nos llevaría a contentarnos con la mediocridad en la santidad. No me voy a parar mucho en esto porque es un paso distinto y no es fisiológico, sino que ya es patológico. Sería el pasar de me cuesta rezar, de la santidad heroica, sí, es muy bonita, pero me cuesta y no sé si, me quedo en la mediocridad. Y eso ya pues sería lo que habitualmente se llama la tibieza. Bien, paso a prácticamente el último punto que me gustaría tratar en esta breve clase sobre la crisis de la edad media de la vida, que sería la crisis de los 40, llamada también la crisis de la mitad de la vida. Es una crisis fisiológica porque todos tenemos que pasar por la crisis de los 40, salvo los que ya somos afortunados de que ya la hemos pasado, por lo tanto, fuera, a otra cosa, a por otra crisis. Bien, es fisiológica porque hay algunas características que hay, o sea, siempre se va evolucionando, pero hay momentos en los cuales ese cambio se da bruscamente. Por ejemplo, el niño de 5, 6, 7 años es bastante plano su modo de funcionar, pero cuando llega a los 10, 12, te llega la crisis adolescente, cambio gordo, crisis. Pues pasa algo parecido. Habitualmente en los años, la década de la treintena es más o menos igual, pero en la década de los 40 empieza a haber cambios grandes. ¿Cuáles son los motivos de esos cambios grandes? En primer lugar, hay un enfriamiento del entusiasmo inicial. Un enfriamiento que es normal, porque claro, el joven o la joven un poco locuela, ingenua, con fuerza, etcétera, pues llega un momento en el que, bueno, eso habitualmente se templa también el carácter, y toda esa energía que inicialmente tiene la persona, pues se va calmando también un poquito. Ocurre lo que Romano Guardini llamaba la crisis de la experiencia de los límites, que son límites de dos tipos, de los límites propios y de los límites ajenos. Crisis de la experiencia de los límites propios quiere decir que yo me di cuenta de que no voy a llegar tan lejos como me hubiese gustado, como inicialmente creía que iba a llegar, porque no soy tan bueno como creía, tan listo, con tanto don de gentes, con tanta capacidad de trabajo, de estudio, de facilidad de idiomas. Pero también puede ocurrir que no llegue tan lejos como querría por límites de los demás.
Y esto puede ser especialmente doloroso cuando esos límites son por parte de los superiores, responsables, directores de mi institución. Y entonces vienen lo que yo suelo llamar las heridas institucionales. Es decir, no es que alguien me haya hecho, golpeado, tocado, etcétera, sino que ha habido circunstancias en mi historia vocacional que a mí me han hecho daño. Y ese daño me lo he ido tragando, me lo he ido tragando hasta que llega un momento en que digo, basta. Y eso puede hacer pues, que algunas personas salgan de la institución, pero también puede hacer que algunas personas se queden en la institución con heridas y, por tanto, con prevención hacia los directores o hacia algún director concreto, hacia un determinado modo, aspecto concreto en el cual se vive esa vocación en esa institución. ¿Qué hacer entonces ante esas heridas? Pues en primer lugar, ser muy realista, porque a pesar de que estoy hablando de heridas, estoy hablando de heridas fisiológicas. Como la varicela es una enfermedad, pero es una enfermedad que podríamos llamar también fisiológica en el sentido de que la padece el niño y casi es un escalón. Ahora, un amigo mío, sacerdote, acaba de pillar la varicela con 35 años. Pues mira, chicos, es que 35 años no es edad de tener varicela, ¿sabes? Pero en fin, a ti te ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? Bien, entonces, son crisis fisiológicas porque es normal que haya heridas en el trato con los demás y en la evidencia de la vocación y en la institución. ¿Por qué? Porque toda institución de la Iglesia tiene un componente divino, pues esa inspiración, esa vocación, ese es el mero hecho de estar en la Iglesia, y un componente humano, que son las reglas, que algunas son fijas y otras son variables, eh, y sobre todo las personas que no son tan divinas. Y único lugar, por así decir, en el cual esa unión de lo divino y de lo humano es perfecta es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es normal que a lo largo de la vida experimentemos y suframos también esos límites de las personas que tenían en responsabilidades de formación, de gobierno, que deberían haber visto las cosas de otra forma. Quizás tenía razón, quizás no lo tenía, no entro en eso, pero yo lo he sufrido. ¿Qué hacer ante una persona que tiene estas heridas institucionales, en el ámbito ya sea de gobierno o de dirección espiritual? Pues me parece que en primer lugar lo que hay que hacer es aceptar en silencio, calladitos, sin dar, sin justificar, sin defender. Es que tú no te das cuenta, a veces me he encontrado con esto, es que tú no te das cuenta que el otro tiene todo en la cabeza. Pues mira, no tenía todo en la cabeza. Concretamente, un dato que yo le dije, se negó a tenerlo en la cabeza. Es que, o sea, no digas es que, me parece que a una persona así que está realmente herida, le sirve más decir, oye, me parece que tienes, por lo que dices, tienes razón para estar frustrada, enfadada, etcétera. Mm, Y a partir de ahí, hacerle reconocer que esta es tu casa, esta es tu familia, una familia imperfecta. La Chariote Miliarese que he citado al principio tiene varios libros que siempre tiene como dentro del título la palabra imperfecta. La pareja imperfecta, la familia imperfecta. El último incluso se llama Perfectos Imperfectos. Porque, y el subtítulo de uno de ellos es Cómo transformar las crisis en retos. Es decir, es cierto que somos imperfectos. Y es cierto que la persona que debe haberte acompañado, ayudado, animado, formado, pues a veces te da un consejo y te lo crees pues de una manera un poco acrítica, porque eso es lo que ocurre con la confianza, que yo me fío de la gente sin cuestionarme mucho, o a veces me lo dice de una manera tan enfática que parece que no es un consejo, sino que es una orden. Entonces, pues ya la liamos un poco más. Bien, ayudarle a comprender que, mira, pues sí, por lo que tú dices, se ha equivocado contigo, es un error. ¿Y entonces qué hago con esta persona que está herida? Pues paradójicamente le tengo que animar a que vuelva a hacerse vulnerable. No hay otra. Porque si no, instintivamente una persona que ha sido herida, no estamos hablando de heridas patológicas, ¿eh? Eso las dejamos aparte. Estamos hablando de heridas fisiológicas de este tipo, de una decisión tomada de manera poco delicada que acaba produciendo problemas. Bien, si tú ante eso te proteges y te pones una coraza para decir nadie más me va a volver a hacer daño en mi vida,
Esa misma coraza que te protege del daño que te puedan hacer va a evitar también que te pueda manifestar el efecto. Más gráficamente, la misma herida que te protege de los puñetazos, te protege de los abrazos. Entonces, ante una persona así, lo que habrá que hacer es animarle a que rebaje un poco, progresivamente también, no de la noche a la mañana, esa coraza que se está poniendo, de manera que pueda experimentar el interés, que me parece que, mira, defectos tenemos todos, dentro y fuera de la iglesia. Pero, salvo casos patológicos, vuelvo a decir, hay un interés en ayudar a las personas. Que a veces hay algunos que son demasiado paternalistas, que son demasiado directivos, que son demasiado insistentes, controladores, ok. Pero acepta que la voluntad, la buena voluntad era hacerte crecer. Quizá hacerte crecer apretando a tope el acelerador y eso es un error. Bien, entonces empieza a quitar la coraza, pero haz esto para que no vuelvan a atropellarte hablando, diciendo, mira, yo con esto no estoy de acuerdo. Mira, me parece que esto que tú me dices está muy bien, pero no lo voy a hacer o no lo voy a hacer todavía, o me parece que me lo voy a pensar un poco más. Empieza a verbalizar las emociones. Esto para una persona, esto que decía, el que se le junta la crisis adolescente con la crisis de los 40, precisamente era el problema que tenía, que no era capaz de decir a un director, "Mm, mira, es que puede que tenga razón, pero vamos a hacerlo un poquitín más adelante. Recordad. Primera fase, enamoramiento. Segunda fase, crisis. Tercera fase, renegociación. Y un director superior, director espiritual, que sabe que está delante de una persona de este tipo, le dirá, ok, tranquilo, tenemos tiempo. No se lo diga, ¿no? Si no va a ser una especie de guantazo. Veo que estás entrando en una crisis, vamos a ir más despacito contigo. Te voy a dejar que seas un poco más tú. Estás quizás en una especie de segunda crisis adolescente, en la cual, como hace un adolescente, estás poniendo pegas, luchas, etcétera, y muy bien, pues te voy a dejar que seas tú mismo. Y además te voy a acompañar, y te voy a seguir manifestando cariño, como los padres de un adolescente que sigue mostrándose cariñoso, aunque el niño es un erizo y es ligeramente insoportable en ocasiones. Pero un padre que le quiere sigue manifestando el afecto y no se lo retira por el hecho de que se ha vuelto protestón, peleón, etcétera, etcétera. Tener en cuenta con personas que tienen personalidades difíciles, que parece que se aíslan, que se han vuelto hurañas, pues muchas veces lo que están detrás de estas personalidades difíciles, que cuando hay una vida en común mm, pueden hacer daño, desestructuran y pues lo que hay detrás suele ser defensa. Defensa ante un daño más o menos objetivo que han recibido, algo de objetivo habrá siempre, y que lo que dicen es, nadie más me vuelve a pisar, nadie más me vuelve a controlar, nadie más me vuelve a proponer un cambio o a imponer, podría decir incluso, un cambio con el que yo voy a sufrir. Bien. Entonces, terminando con la crisis de los 40, eh, hay también un desencanto del trabajo apostólico, porque uno cuando entra, especialmente cuando en sus primeros años suele estar con gente joven y ve que son simpáticos, cariñosos, que dan. Los jóvenes habitualmente dan mucho, dan cariño, dan tiempo, dan... eh, al pasar los años uno ve que, pues sí, este se entregó, pero luego lo acabó dejando. Y este era muy simpático, pero luego acabó muy lejos de Dios. Y cuestan en llegar los frutos. Entonces uno también se puede desencantar con el trabajo apostólico e incluso con la propia vocación. Ojo, desencantar con la propia vocación que había idealizado. Y aquí en esto Dios mete también un poquito el dedo, porque para purificar los motivos de tu entrega puede hacer que los motivos humanos que su providencia ordinaria metió para que tú encontrases tu vocación, lo bien que te encontrabas en ese ambiente, la gente como que tú querías ser como ellos, quien te planteó la vocación, etcétera, van cayendo uno detrás de otro.
Y lo que era una vida en común, que era una gozada, pues ahora es difícil porque la gente con el tiempo se vuelve rígida en todos los sentidos, en los cervicales, en las rodillas, en las lumbares y también en el carácter. Y que la persona que me habló para que me entregase a Dios, pues resulta que ella misma no perseveró. En fin, y tantas cosas. Y ahí viene la pregunta que hace Dios si sabemos leer estas cosas desde la perspectiva de la fe. ¿Tú a quién elegiste? ¿Elegiste un ambiente bonito, divertido, ideal, en el que todo estaba todo se quería mucho y se estaba muy a gusto? ¿Elegiste personas que eran para ti auténticos modelos de vida? ¿O elegiste a Dios? ¿O elegiste como modelo de vida a Jesucristo? Y a veces cuando te ha quitado encima a tu modelo humano, si tú no tienes en cuenta, a pesar de todo sigo, porque eso me ha servido para avanzar lo suficiente para decir, mi modelo quiero que sea Jesucristo. Yo al principio no era capaz de decir, quiero ser como Jesucristo. Necesité ese escalón que por desgracia no juzgamos los motivos de cada uno. Bien, termino para dejar un tiempo de preguntas sobre lo que en mi opinión es más característico de la crisis de los 40, que es el ahora o nunca. Es decir, una persona con 45 años puede todavía dejar su trabajo y reincorporarse al mercado laboral. Incluso puede dejar su vocación matrimonial o de celibato y encontrar otra pareja. Eh, pero con 55 o 60 es bastante más complicado. Entonces, una persona que está en la crisis de los 40 años puede tener esa urgencia, que en mi opinión es una de las cosas que caracteriza la crisis de los 40, que es decir, o lo hago ahora o no lo haré nunca. Una característica más específica de la crisis de los 40 en ámbito femenino es la aparición de los primeros síntomas de la menopausia. Y eso claramente es distinto de los hombres, porque un varón puede ser padre por encima de los 60 años y puede que no tenga ningún problema. Una mujer le ocurre a lo largo de la década de los 40 años que dice, sí es cierto que yo me entregué a Dios y renuncié a tener hijos para toda mi vida, fantástico. El problema es que ahora veo que esto ya sí que es del todo irreversible. Y esto puede metabolizarse mejor o peor. Si la persona está alegre, contenta, entregada, etcétera, pues ya está. Le sirve para renovar su entrega y decir, pues señor, esto yo te había entregado cuando ni siquiera me imaginaba lo que significaba, ahora te lo vuelvo a entregar. Cuando una persona está mm, en un momento de dificultad, entonces esto le puede suponer una crisis. Por eso, y bueno, y cada uno, especialmente mujer contra mujer. Esto creo que no es una pregunta que ordinariamente deba ser un sacerdote que dirige espiritualmente a una mujer. Pero cuando es una mujer quien acompaña a otra, sí que puede ser una pregunta que ayude. Decir, oye, y por estas cosas suelen salir, ¿no? Porque hay muchos síntomas físicos y tomar pastillas, este tipo de cosas. Oye, ¿te das cuenta lo que significa lo que estás pasando ahora mismo fisiológicamente? Lo estás utilizando para decir, Señor, lo que te dije hace 20 años, ahora te lo vuelvo a renovar porque, porque lo volvería a hacer. Con lo cual se da un paso más hacia la paternidad, maternidad espiritual, que es algo que llena de sentido el celibato y que ayuda a decir, pues sí, yo lo hago, pero es que Dios me ha recompensado con algunos frutos que veo acá y con otros frutos que no veo acá porque ya lo veré en el cielo. Termino entonces la exposición. No hablo tampoco de la crisis del burnout, porque es una crisis patológica. No todo el mundo tiene que acabar en burnout, pero sí que hay un riesgo, especialmente para estas personas que van acumulando estas dificultades que hemos dicho a lo largo de esta clase, pues pueden acabar con esa enfermedad, el donde sí que se diría el burnout. Solución para todas estas crisis, yo creo que más o menos han ido saliendo, pero fundamentalmente para esa segunda conversión de la que he hablado y he cargado ese texto de Guajon y he dado algo de bibliografía, varios autores espirituales coinciden que el punto de partida es redescubrir el amor de Dios. Dios me quiere. Y entonces sale el decir, pues si Dios me quiere tanto, como en la de Stefites, sic nos amantem quis non redamaret, a que me quiere tanto, ¿quién no le reamaría? ¿Quién no le devolvería amor?
Junto a eso, hacer una lectura de la propia vida con los ojos de la fe, lo que el Papa Francisco llama una memoria agradecida, a ver cuántas cosas he recibido yo, también humanamente, espiritualmente. O sea, mi forma de ver a Dios, de tratar a Dios, mi crecimiento en virtudes, en vida de oración, todo eso ha sido gracias a mi vocación. De manera que uno encuentra tantos motivos para decir, pues si Dios me ha dado tanto hasta ahora, ¿cuánto me va a seguir dando hasta el final? Pues lo dejamos aquí si queréis, porque creo que sería bueno dejar algún tiempo para preguntas si es que las hay. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Una duda, porque lo escucho mucho, aunque no digo no es personal, pero ¿la crisis de los 30 existe? ¿Y en qué consiste? Sí, la crisis de los 30, bueno, en primer lugar hay que decir que las edades de las crisis, yo manejo varios autores, sobre todo de los años 60, los padres de la psicología evolutiva, se han corrido 10 años hacia más tarde, porque cuando ellos empezaron a estudiar, era bastante habitual que uno acabase, si es que estudiaba con 18 años, se incorporaba al mercado laboral, se casaba entre los 20 y los 25, tenía los hijos entre los 25 y los 40 y el síndrome del nido vacío a los 50. Preguntar vosotros a los matrimonios que conocéis si el nido vacío es una realidad o es el sueño de ver cuándo se me vacía el nido, porque todavía los niños están jovencísimos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la crisis de los 30 no está tan definida y además, como se ha corrido, casi se solapa con la de los 40. En mi opinión, la crisis de los 30 sería aquella crisis, lo que he dicho de la compatibilización trabajo-hogar, en la cual uno que ha estado formándose en la universidad, muchas veces en un máster, en un aprendizaje, empieza a crecer exponencialmente en su carrera profesional y necesita poner algún freno. Algún freno que puede ser, en algunos casos es puramente físico, de agotamiento mental. No puedo trabajar tanto como me exige este bufete de abogados o esta cosa. Si lo hiciese, acabaría de socio y acabaría pegando una patada al que me está explotando. Pero es que va a acabar con mi salud. Pero en otras ocasiones es la familia. Y en el caso de una persona entregada a Dios, puede ser también la propia institución la que le recuerde, oye, está muy bien que crees que es tanto y estás, pues realmente estás, eso te está sirviendo para llevar a Dios, pero si te has entregado a Dios en este camino, era también para hacer una labor apostólica, que no quiere decir, atención, y aquí es que hay gente que se lía, ¿eh? No quiere decir que tengas que trabajar ni menos ni peor. Quiere decir que tus perspectivas profesionales parece que te tienes que plantear si entregárselas a Dios y en lugar de ponerlas aquí, ponerlas acá. Pero en esta labor en la que tú te vas a quedar, no vas a ser catedrático, vas a ser profesor titular. Porque es que para ser catedrático tienes que echar tal cantidad de horas que sería muy difícil. Pero va a ser el mejor profesor titular de tu universidad, valorado por los alumnos y valorado por tus compañeros. Eso es, ¿no? Es que he escuchado gente que dice, es que, claro, como tengo que dedicar cosas, ya no puedo ser catedrático, ya no puedo ser jefe de banquero. Pues mira, pues quizás sí, ¿eh? Hay casos en los que sí que han sido jefes de grandes empresas, pero hay otros casos en los que no. Pero lo hago por Dios y lo hago por las almas. Eso es algo que habitualmente hay que hacerlo a los 30 años, porque es cuando, si uno corta el crecimiento exponencial, luego es muy difícil de volver a recuperarlo. Quería preguntarle cómo distinguir las crisis fisiológicas de las patológicas o cuando una crisis fisiológica pasa a ser patológica. Bien, bueno, por decirla brevemente, me remitiría al primero de los artículos que he dicho, que más o menos distingue, desde luego
división tiene algo de artificial, lógicamente, no es que haya una línea clara. Diría que las crisis fisiológicas son aquellas que es necesario pasarlas y todo el mundo las pasa. ¿Y cómo se sabe que todo el mundo las tiene que pasar? Pues por la experiencia. Algunos pasarán tan livianamente que parecerá que no las ha pasado. Otros las pasarán de una forma más traumática y parecerá que es patológica o la vive de una manera patológica. Las crisis patológicas son aquellas que no todo el mundo pasa y que de alguna manera significan una negligencia. Es decir, que la persona, lo que hemos dicho, ¿no? Las heridas institucionales, pues porque toma una decisión y te plantearon darte un encargo apostólico que luego al final resultó que no, pues mira, no hay nada raro, malo, etcétera. Cuando por el contrario lo que hubo es pues una decisión pues claramente mal tomada, pues entonces eso sería algo patológico. Del mismo modo que en la vida espiritual es fisiológico el tener que ajustar continuamente el modo de hacer oración, lo que es patológico es dejar de rezar. Aunque sea dejar de rezar dentro del oratorio haciendo 30 minutos de reloj de oración, pero dejar de rezar, que también se puede hacer. Eh, hay grises, desde luego, y como la solución, salvo los casos claramente no ya grises, sino más blancos o negros, la solución viene a ser la misma, tampoco entraría mucho bueno, en hasta qué punto una crisis concreta sea fisiológica o sea patológica. Mi pregunta es respecto a una persona que pasa por todas estas crisis, pero que además las pasa en un entorno familiar. Me refiero a la familia de sangre, aunque no viva con ellos, ¿no? Pero pasa por estas crisis y en esos momentos de crisis también está sufriendo la presión familiar, ¿no? Que te pueden decir, bueno, podrías ser catedrático y no lo eres, o podrías, los ejemplos que usted puso. Entonces, mi pregunta o mi duda es eso, ¿no? ¿Cómo gestionar eso sin dañar a esa familia y pudiendo sacar adelante tu vocación? Sí. Pues creo que estas cosas lo que ponen a prueba es la identidad vocacional de esa persona. ¿Mm? En el primer artículo que he dicho, hablo de cómo se construye identidad vocacional, que no lo he hablado porque es que haría falta una hora más. Pero claro, cuando el ambiente me hace replantearme si la decisión es correcta, quiere decir que tienes que profundizar en tu decisión vocacional. Pero no solamente porque mi madre o mi padre me dice, oye, tú podrías tener el nivel profesional que tengo yo, que tienen tus hermanas, etcétera. Porque es que lo mismo le van a decir sus amigas con respecto al trabajo, pero con respecto a cuestiones más morales, a cuestiones más, eh, oye, ¿y por qué no avanzas un poquito más rápido dando un sobre al concejal correspondiente? ¿Por qué no lo hago? Porque va contra mis valores, pues va contra lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo conocí un joven funcionario, me dijo muy frustrado, mira, es que todos los que entraron más o menos en mi franja de edad, ahora mismo están súper promocionados, muy por encima de mí, porque han entrado en el sistema corrupto. Era un ambiente realmente muy corrupto. Eh, ¿Qué hago? Pues mira, en primer lugar, date la enhorabuena y mirarlo desde la perspectiva de la fe, de la coherencia, de lo que has ganado en virtudes y del premio tan grande que Dios te va a dar en el cielo. Y a partir de ahí, sigues peleando sabiendo que tienes menos instrumentos y que nosotros no hacemos trampa. Aunque perdamos la partida, pero nosotros no hacemos trampa porque esperamos una recompensa mayor, como nos dice San Pablo también. Claro, eso eh, te eleva la perspectiva, las miras y te hace ver la realidad dura, sin duda, con los ojos de la fe.
Ya no hay más preguntas, don Francisco. ¿Hay Muy alguna bien, más? pues muchísimas gracias. Siento no haber podido estar de persona, pero tenía este compromiso cuando me llegó la invitación. Sí, muchísimas gracias. Ya el año que viene le veremos en persona. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Gracias.